Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, martes 17 de marzo de 2026, estamos conectándonos con ustedes como siempre de lunes a viernes a partir de las 10:30 a través de UNPG TV en Facebook para entregarles el resumen de las noticias de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Vamos a dar inicio a este informativo de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos. Iniciamos con los titulares. Gustavo Petro denuncia bombardeos desde Ecuador. Aeropuerto de Guayaquil mantiene operaciones regulares durante el toque de queda. Juez de Ecuador dicta tercera orden de prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, confirma que allanaron su vivienda. Afganistán acusa a Pakistán de bombardear un hospital en Kabul y dejar al menos 400 muertos. Irán sube el salario mínimo un 60% ante una inflación histórica. Las rutas alternativas al estrecho de Hormuz son insuficientes para responder a la demanda y cubanos emigrados podrán invertir en la isla, según ministro. Así damos inicio a este informativo nacional de hoy. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes a través del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo Uruguayas por UNPG TV en Facebook. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información. Y agradecemos al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, y también a los medios de comunicación que comparten y retransmiten este informativo nacional. Ellos son Radio Guayasense TV, Postdata TV, Gloria Visión TV, estopensamos.com y Coral Noticias Nueva York. Mil gracias por su apoyo diario. Ahora sí, iniciamos con el desarrollo de las noticias. Textualmente dice: están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados, aseguró Gustavo Petro, presidente de Colombia, en una entrevista que brindó en su país. Textualmente dice: ya van muchos estallidos, y hay una grabación que creo que merece hacerse pública. No la hicimos nosotros, llegó porque eso proviene de Ecuador, afirmó el presidente colombiano. Según el mandatario, en Colombia fue encontrada una bomba tirada desde un avión, la cual se ubicó en la frontera con Ecuador, lo cual ratifica su sospecha de un supuesto ataque. Gustavo Petro instó en pedir la intervención de Estados Unidos en las divergencias con Ecuador, que en primer lugar se hizo en materia arancelaria y esta vez sería para evitar un enfrentamiento armado. Textualmente afirmó Petro que hay una cosa extraña que yo le pedí a Donald Trump que actúe, llama al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, porque nosotros no queremos ir a una guerra, afirmó el señor Petro. Según el presidente colombiano, la bomba que se encontró en su territorio está activa y es peligrosa. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades ecuatorianas no se habían pronunciado sobre las declaraciones de Gustavo Petro. Sin embargo, por acá también tenemos información de lo que dijo la señora Gabriela Sommerfeld acerca de este tema, que vamos a detallarlo en este momento. Ella dice que Ecuador tiene operaciones de ataque a grupos irregulares que pasan en nuestra frontera de Colombia, es lo que dice ella, ¿ya? La canciller Gabriela Sommerfeld se sumó a las declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien rechazó las actuaciones del mandatario colombiano sobre presuntos bombardeos de Ecuador a Colombia, particularmente en la zona fronteriza. Sommerfeld aseguró que Ecuador tiene operaciones a grupos irregulares, no solo ecuatorianos, son grupos que pasan por las fronteras desde Colombia. Esto es lo que dicen las autoridades ecuatorianas. Seguimos con el desarrollo de la información. No olviden que pueden darle like,
comentar y compartir este programa que llega a ustedes a través de UNPG TV en Facebook, de lunes a viernes a partir de las 10:30. Y ahora, Aeropuerto de Guayaquil mantiene operaciones regulares durante el toque de queda. La Dirección General de Aviación Civil garantizó la continuidad de los servicios en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil ante la vigilancia del estado de excepción y el toque de queda que rige en 4 provincias del país. Aunque la restricción horaria se aplica de 23 horas a 5 horas, del 15 al 30 de marzo de 2026, la terminal aérea, la única de carácter internacional dentro de las zonas restringidas, operará las 24 horas del día. El personal técnico, incluyendo controladores de tránsito aéreo y equipos de vigilancia, permanece desplegado para asegurar los aterrizajes y despegues sin contratiempo. Para evitar inconvenientes con las autoridades durante las horas de movilización e inmovilización, la DGAC recomienda a los viajeros y personal estratégico portar los siguientes documentos. A los pasajeros deben tener el pase de abordar o boarding pass, ya sea físico o digital, y su cédula o pasaporte vigente. Los conductores, quienes trasladen pasajeros, deberán verificar la documentación de viaje de sus clientes antes de llegar a la terminal y portar su propia identificación para los registros de seguridad en los accesos. El personal del aeropuerto debe tener la credencial institucional o documentos que acrediten su función en la operación aérea. Bajo el Programa Nacional de Manejo de Crisis, el aeropuerto mantiene un nivel medio de seguridad. Esto implica un incremento en los patrullajes perimetrales y controles más exhaustivos en la inspección de carga y equipaje. Se sugiere a los usuarios presentarse con mayor antelación de la habitual, previendo posibles retenes de tránsito terrestres en las vías de acceso a Guayaquil. La conectividad aérea ha sido declarada como un servicio esencial, por lo que los protocolos de emergencia aseguran que ningún itinerario se vea afectado por la medida gubernamental. Bien, seguimos. Y por otra parte, msn.com.es dice que juez de Ecuador dicta tercera orden de prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, el señor Aquiles Álvarez Enríquez. Guayaquil, un juez de Ecuador dictó este lunes una nueva orden de prisión preventiva contra el ya encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa, dentro de un proceso en el que se le investiga por la presunta manipulación del grillete electrónico que se le había impuesto en otro caso. Esta es la tercera orden de prisión preventiva que se dicta en contra de Álvarez, que está recluido en la cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, por otros 2 casos relacionados con la venta de combustibles, su negocio familiar. El alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, enfrenta un juicio acusado de contrabando de combustible, un proceso que el Ministerio Público denominó como AAA y cuyos hechos habían supuestamente ocurrido antes de que llegara al poder local en 2023, de la mano de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa. Además, afronta una investigación en la que se le imputa lavado de dinero y defraudación tributaria, conocida como Goleada, por la que fue detenido el pasado 10 de febrero junto a sus 2 hermanos y otras 8 personas. En el caso AAA, Álvarez había sido obligado a utilizar un grillete electrónico, pero cuando se lo detuvo recientemente por la investigación de Goleada, la Fiscalía aseguró que no lo tenía puesto, por lo que pidió a un tribunal que le cambiara la medida y ordenara su prisión.
En esa audiencia, el Ministerio Público afirmó que también se habían registrado más de 2.000 alarmas por grillete retirado porque el dispositivo perdía señal y porque salía fuera de línea desde que se lo pusieron en julio del año pasado. Pero Álvarez dijo que nunca manipuló el dispositivo y que las alertas se generaron porque su casa está ubicada en una zona que es un punto muerto y porque él ha recorrido sitios por los que el grillete genera alertas automáticas como terminales terrestres o aeropuertos. Tras esa diligencia, la Fiscalía abrió una tercera investigación que provocó que este lunes el magistrado a cargo del caso decidiera dictarle una nueva prisión preventiva, una nueva orden de prisión preventiva. Bien. Seguimos y ahora el mercurio.com.es nos indica que, por otra parte, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, confirmó este martes 17 de marzo de 2026 que agentes policiales y de la Fiscalía allanaron su vivienda. Lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales una vez terminada la diligencia. Según reportó el primer personero municipal, agentes policiales se llevaron 2 computadoras, varias USB y documentos. El funcionario cuestionó esta acción al calificarla de risible, según él no tiene nada que esconder. Además, refirió que días atrás varias personas ya le advertían que algo así pasaría. Pasadas las 8 de este martes, la Fiscalía confirmó que el allanamiento se ejecutó por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y la Fiscalía refirió que durante la acción se llevaron a cabo allanamientos en 2 domicilios y en el despacho de la Alcaldía de Cuenca. Continuamos y ahora en el ámbito internacional. Afganistán acusa a Pakistán de bombardear un hospital en Kabul y dejar al menos 400 muertos. Aquí tenemos un reporte de Euronews.com. Afganistán acusa a Pakistán de bombardear un hospital en Kabul y dejar al menos 400 muertos y 250 heridos. En plena escalada de tensiones, Pakistán niega haber atacado zonas civiles y rechaza la acusación, afirmando que los ataques de su ejército no impactaron en zonas civiles, sino que iban dirigidos contra instalaciones militares en Kabul y en la provincia oriental de Nangarhar. El incidente supone la escalada de un conflicto que comenzó entre ambos países a finales del mes pasado, tras enfrentamientos transfronterizos, hostilidades que interrumpieron el alto el fuego negociado por Qatar en octubre. Bien, seguimos con las noticias de carácter internacional. Y por otra parte, Irán sube el salario mínimo un 60% ante una inflación histórica. El gobierno de Irán anuncia un aumento del 60% del salario mínimo para frenar el descontento social. Sin embargo, con una inflación de alimentos del 90% y una guerra abierta, la medida es insuficiente para cubrir la cesta básica en un país asfixiado por las sanciones y el conflicto. El ministro de Trabajo iraní, Ahmad Meidari, confirmó este lunes un aumento del 60% del salario mínimo del país, que pasa de 103 millones de riales que equivalen a 67.5 euros mensuales, y sube a 166 millones de riales, que equivalen a 109 euros mensuales. La medida, concebida para ayudar a compensar el fuerte aumento del coste de la vida, llega meses después de las protestas provocadas por las dificultades económicas y en contexto de sanciones intensificadas y de empoderamiento de las condiciones debido a la guerra en curso con Israel y Estados Unidos. Las protestas en Irán a comienzos del 2026 desembocaron en una dura represión por parte de la Guardia Revolucionaria.
que dejó al menos 36.000 muertos según fuentes independientes. El régimen iraní, bajo el mando del fallecido Ayatollah Ali Khamenei, autorizó el uso del fuego real contra los manifestantes y, según las informaciones disponibles, Khamenei habría ordenado a las fuerzas de seguridad aplastar las protestas por cualquier medio necesario. El aumento del salario mínimo responde directamente a la presión de las organizaciones sindicales y refleja el esfuerzo de las autoridades iraníes para estabilizar la sociedad. Con el rial cambiándose en torno a 1.35 millones por dólar estadounidense, los productos básicos se han vuelto inasumibles por muchos de los trabajadores cubiertos por la ley del trabajo iraní. Las asignaciones familiares y por hijos también se han incrementado como parte del paquete impulsado por la Guardia Revolucionaria. Este ajuste entrará en vigor el 20 de marzo, día en que se celebra el Año Nuevo Persa, que marcará el inicio del año 1405 del calendario solar de Égira. El calendario persa es un calendario solar utilizado oficialmente en Irán y Afganistán, que comienza en el año 602 después de Cristo. Seguimos con la información internacional. Por otra parte, también el mercurio.com.es nos indica que el bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde transitaba antes de la guerra de Medio Oriente el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo, empuja a los Estados Unidos, a los estados de la región, a buscar vías alternativas para vender su crudo y a los países consumidores otras fuentes de suministro. Entre las fuentes alternativas figuran algunos países de América Latina, región que se destaca por su menor exposición al conflicto y por contar con exportadores netos de energía, donde sus principales economías podrían beneficiarse de precios más altos. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos pueden redirigir parte de su producción de petróleo crudo hacia terminales situadas fuera del Golfo, señala la Agencia Internacional de la Energía AIE. Estas medidas permiten compensar las pérdidas de flujo de crudo que transitaba por el estrecho de Hormuz, indica su informe mensual publicado tras el inicio de la guerra. Sin embargo, estas rutas alternativas ayudan, pero siguen siendo insuficientes, subraya la consultora de Kepler. Cerca de 20 millones de barriles diarios, es decir, aproximadamente el 20% del consumo mundial del petróleo, transitan normalmente por el estrecho de Hormuz, con destino principalmente a China, India, Corea del Sur y Japón. Según la AIE, unos 350 petroleros cargados o en lastre se encuentran actualmente inmovilizados allí. Irán considera que los barcos de Estados Unidos y sus aliados son objetivos legítimos. Solo unos 80 buques han podido cruzar el estrecho desde el inicio de la guerra. Y finalmente también el mercurio.com.es nos dice que cubanos emigrados podrán invertir en la isla según ministro. Los cubanos que viven en el exterior y sus descendientes podrán invertir en la isla, anunció el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva, en una entrevista con la cadena estadounidense NBC, publicada este lunes 16 de marzo de 2026. Este anuncio se produce pocos días después de que La Habana confirmara que mantiene conversaciones con Washington en medio del bloqueo energético de facto que lo impuso Estados Unidos como parte de su política de máxima presión contra el gobierno comunista.
Cuba está abierta a mantener una relación fluida con empresas estadounidenses, dice textualmente, y también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes, dijo Pérez Oliva en la entrevista concedida a la NBC en La Habana. La medida, que permitirá a los emigrados tener sus propios negocios en la isla, busca crear un entorno empresarial dinámico y se aplicará a las inversiones, no solo a las pequeñas, sino también a las grandes inversiones, especialmente en infraestructuras, precisó el señor Pérez Oliva. Destacó que el objetivo de esta apertura es reactivar sectores claves de la economía, como al turismo y la minería, así como restaurar la absoluta red eléctrica del país, que lleva varios años sufriendo averías que provocan prolongados apagones. Y de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional, como siempre de lunes a viernes a través de UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo Guayas. Nos conectamos con ustedes a partir de las 10:30. Yo soy Kelly Alvear y les agradezco por haberse conectado con nosotros. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo. Los espero mañana miércoles. Que les vaya bonito, que tengan un excelente martes. Chao, chao.